Bueno, acá estamos de nuevo en el medioevo peronista. Ha habido una gran polémica sobre cuál es el modelo de país del kirchnerismo. Unos dicen Venezuela, otros dicen Santa Cruz. Alberto Fernández puso como ejemplo, primero puso como ejemplo de dirigente sindical a Moyano, y no contento con eso, puso un ejemplo de una de sus provincias preferidas, a la que deberíamos asemejarnos, que es la Formosa de Gildo Infram. Sin embargo, no podemos dejar de mirar a Venezuela, porque cada paso que dan parece llevarnos en esa dirección. Y muchas veces se ha hecho una reflexión sobre los aspectos políticos, la reforma judicial, por ejemplo, de cómo todo ese movimiento que impulsan son pasos progresivos en la dirección de Venezuela. Hoy te vamos a presentar un informe con el señor Arturo Castro Gutiérrez, que es un referente de los venezolanos exiliados en Argentina. Recordemos que la inmigración, el exilio de Venezuela ya tiene 5 millones de miembros, es decir, 5 millones de venezolanos han abandonado en los últimos años el país. Es mucho mayor que la inmigración de países que están en guerra, como Siria, y es probablemente una de las migraciones no mayores, pero sí la más rápida de la historia de la humanidad. Y las razones fueron muchas, pero una muy importante fue el hambre, la destrucción de la provisión de alimentos y la industria sanitaria, y la destrucción paulatina de la economía. Ese es el punto que vamos a explorar hoy con Arturo Castro Gutiérrez, un venezolano, un referente de la inmigración venezolana en Argentina. Buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias por la oportunidad. Para 1998 hay varios ejemplos que ilustran perfectamente la dinámica del cambio y la caída en producción. Para 1998, Venezuela tenía exportaciones en los rubros agrícolas de alrededor de 1.250 millones de dólares al año. No era una cifra muy importante, pero para el 2014 esta cifra se revierte completamente y las importaciones alcanzan en los rubros alimentarios que mencionamos antes, que eran exportaciones, más de 9.500 millones de dólares. Después de la constituyente del 99 y a partir del año 2001 se estableció la primera misión relacionada con el tema alimentario, que era la misión Zamora, a través de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Posteriormente, en el año 2001 mismo, se promulga la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, que es la que permite por primera vez al Estado tomar tierras, expropiándolas sin pagar ninguna garantía a los propietarios antiguos, a pesar de que colide con el artículo 115 de la Constitución, realizada por ellos mismos unos años antes, y a partir de allí comienzan una serie de misiones, la misión Vuelta al Campo, la misión del Agrovenezuela, y etcétera. Varias misiones cuyo objetivo fundamental era tomar posesión de las empresas y las actividades privadas en todo el área de alimentos y suministro de la industria agroalimentaria. A partir de entonces, del año 2001, comienza un proceso de intervención de tierras que toma más o menos el 35% de las tierras hábiles para el agro por parte del Estado. Entonces hay una serie de ejemplos. En la hacienda La Escondida en Barinas, que de 1.690 hectáreas es tomada completamente de manera violenta por grupos armados con el apoyo de la Guardia Nacional y 2 años después sencillamente desaparece todo el tema de la producción de leche y de carne que se producía allí. El Fundo San Luis, que también de 210 hectáreas desaparece completamente, la Hacienda del Capitán. La
El Fundo La Iguaraya, que es un caso emblemático de Franklin Brito, que probablemente ustedes conocieron, que falleció finalmente el 30 de agosto del 2010, luego de 8 huelgas de hambre y varias otras lesiones autoinfligidas buscando la atención para su caso. Y paralelamente a esto, el tema de la industria, de la agroindustria en particular. Agroisleña, una estructura de producción y de apoyo a los pequeños agricultores, fue tomada, desaparecida, convertida en Agropatria, que es una estructura que al final terminó convirtiéndose en un monopolio de corrupción y de cero apoyo prácticamente al desarrollo agrícola. Dentro de este esquema, muchas de estas propiedades, muchas de estas industrias, muchos de estos establecimientos fueron tomados por personas que no tenían ninguna experiencia en el tema agropecuario, en el tema de producción, y fueron poco a poco abandonadas. Hay casos de la Hacienda Bolívar, por ejemplo, que de 8.000 reses en 2 años sencillamente se consumieron más de la mitad de las reses y pasó de una producción de 5.000 litros de leche a una producción de 75 litros de leche apenas por día. La ineficiencia, la corrupción y la, digamos, poca experiencia de las personas que fueron puestas en cada una de estas posiciones, pues representó sencillamente un foco de corrupción y la desaparición de la actividad productiva asociada a ellas. Este esquema entonces de secuestro de las posibilidades de obtención de alimentos por parte del Estado, que tiene su reflejo final en las famosas cajas CLAP, las cajas de alimentos suministradas por el Estado, termina entonces configurando un esquema donde los venezolanos no tienen acceso a productos y a valores calóricos y alimenticios necesarios para su sostenimiento. Y entonces comienza a crecer de manera exponencial el tema de la desnutrición, el tema de la malnutrición, el tema de la imposibilidad de acceder a los alimentos que tú deseas tener, sino terminas teniendo lo que está disponible a través de esta caja CLAP, que además son productos de muy mala calidad, importados sobre una estructura donde la base es la corrupción en las compras y en la distribución, y entonces el pueblo venezolano pues llega a los niveles actuales donde organizaciones como la UNESCO, organizaciones como la ONU y organizaciones importantes de la vida internacional están poniendo los ojos con mucha atención en la situación del desarrollo frustrado o cortado de las generaciones actuales por la desnutrición. Todo esto además fue posible por el secuestro de los medios de comunicación, por la destrucción de las estructuras de comunicación y de obtención de información del ciudadano, con la desaparición de RCTV en el año 2007, con la suspensión y eliminación y cierre de periódicos, de televisoras, de emisoras de radio en todo el país, que entonces hicieron que la red de comunicación y de información del Estado fuera la única que daba información a la población y de alguna manera hiciera restricción del acceso a este tipo de información, que entonces colocó a los venezolanos en la posición en la que todos conocemos hoy. Un pueblo emigrante, un pueblo que busca desesperadamente un horizonte de esperanza fuera de sus fronteras, porque dentro, lamentablemente, no hay condiciones para vivir.